La idea de esta webinar es tratar de compartir con ustedes la experiencia que van a tener en el caso de que tengan a bien seleccionar nuestra forma de capacitación en EALDE. Haremos un breve recorrido, un pantallazo sobre el curso que tengo el orgullo de dictar y contarles cómo lo vamos haciendo a lo largo de esas 6 semanas que vamos a estar trabajando juntos. La dinámica del curso está dividido en 6 clases, en donde en cada uno de las clases se le va a abrir un foro para dudas, consultas, en las cuales se van a preguntarme a mí puntualmente, material que van a tener que leer. Sobre ese material va a haber cuestionarios y en cada una de las clases vamos a tener un caso para que ustedes vayan a ejercitar los conceptos teóricos que estamos viendo en clase a clase. Entonces, aquí está la reseña del curso en donde vamos a trabajar. Yo como docente estoy siempre disponible a ustedes, a vuestras consultas, a sus dudas, a las preguntas que voy a hacer y al debate que vamos a armar o a las respuestas que ustedes van a estar dando respecto a los distintos casos. Entonces, repito, la técnica es fichas técnicas en donde ustedes van a tener que leer, cuestionario donde van a responder online distintas respuestas y después vamos a trabajar en casos prácticos respecto a los conceptos teóricos vertidos. Entonces serán 6 clases de análisis de inversiones, valoración de empresa, la valoración por descuento de flujo, la creación de valor, la fusión, la posibilidad de fusión y adquisiciones y una última clase de negociación que dejaré para el final como característica específica que tiene este curso. Entonces, comenzamos la primera clase con lo que son análisis de inversión. Ustedes deberían entender que una de las primeras cosas que encontramos en nuestros estudiantes es que no es un grupo con conocimientos similares, por lo cual tendremos que, en algunos conceptos básicos, nivelar las ideas, los conocimientos, y allí hablaremos como primera aproximación, principalmente para aquellos que, entre otras, nosotros definimos como no financieros, empiecen a aproximar sus conocimientos a el mundo de las finanzas. Entonces, analizaremos las inversiones a través de lo que definimos como valor actual neto, en el cual hace que con pequeños ejercicios, conceptos teóricos y pequeños ejercicios, el estudiante va a poder entender cuál es el concepto de el método del valor actual neto, que consiste en que llevar el dinero de una inversión, actualizarlo a determinado tiempo, para ver si el valor actual neto, el descontar los fondos a determinada tasa de descuento, hace que el valor final sea positivo o negativo. En caso de opciones negativas, la inversión se descartaría o se replantearía, y en caso de valores positivos, la inversión se puede optar por ella. El tema está en definir cómo vamos a actualizar ese flujo de fondos de la inversión que nosotros prevemos, a qué tasa de descuento. Y allí, bueno, manejaremos las distintas alternativas que tenemos, que pueden ser la tasa a la cual nosotros estamos pagando nuestros recursos propios, es decir, esto se entiende por la tasa de los dividendos invertidos, o la tasa al cual nosotros estamos pagando los recursos ajenos, ya sea por financiación bancaria o la tasa que encontramos en los mercados financieros con determinadas particularidades, a los cuales generalmente se le suma un factor de riesgo para poder identificar lo que es la actividad del negocio. Entonces, seleccionando distintas alternativas, las distintas alternativas de tasa de descuento, veremos si la inversión que nos hemos planteado, que van a ser casos de ejemplo, ¿sí?, es conveniente que la empresa lleve adelante esa inversión. Después
trabajaremos el concepto de tasa interna de retorno, que es la tasa, aquella tasa de descuento que hace que el valor neto sea cero para una tasa de rentabilidad. O sea que vamos a ir manejando esos principios básicos iniciales a los efectos de nivelar en la medida de lo posible para aquellos estudiantes que carecen de conocimiento financiero y poder brindar conocimientos para todos ellos, ¿sí? Luego pasaremos a lo que es el core, lo principal del curso de finanzas, que tiene que ver con la valoración de las empresas. Allí trabajaremos sobre los distintos métodos o alternativas de valoración de empresas que básicamente la podemos definir en dos grandes grupos, lo que son los conceptos de valoración de empresa de estáticos y las valoraciones de empresas a través de los sistemas dinámicos. La valoración de empresas a través de los sistemas estáticos básicamente recurren a información histórica, ¿sí? Y que en parte es brindada por los sistemas de información contables. Esto es que la primera alternativa puede ser la valoración contable, es decir, el estado de situación patrimonial de la empresa, la cual determina un valor de patrimonio que puede llegar a ser la primera base de conocimiento para determinar el valor de una empresa. Sobre esa valoración contable quizás podamos hallar dos alternativas, que podría ser considerar los valores en caso de que la empresa esté en liquidación, por lo cual los activos y los pasivos pueden modificar su valor a la baja o a la alta y poder obtener un nuevo patrimonio que sea el valor de liquidación de la empresa. Sobre ese valor también es una referencia que se puede utilizar para la determinación del valor de las empresas. Tercera alternativa es, considerando sobre los valores contables y teniendo en cuenta básicamente una de las críticas que recibe los sistemas de contabilidad, que son el concepto de amortización, bueno, tomar los activos no solamente a valor de liquidación, sino si lo fuéramos a reponer, ¿cuál sería ese valor? Para los bienes de cambio, inventarios o existencias, que son sinónimos, es muy fácil porque podría llegar a ser el valor de última compra, es decir, tomar cómo reponer ese stock. Pero, sin embargo, para los activos fijos, en caso de maquinarias, vehículos, edificios, el valor de reposición muchas veces es distinto al valor contable, ya dado que, como les señalaba, el valor contable es un criterio que se lleva a través de la amortización, que muchas veces se despega de la realidad. Una de los grandes talones de Aquiles que tiene la contabilidad hoy por hoy es los criterios de amortización. De hecho, decir de facto casi que un edificio dura 50 años o que los vehículos 5, o lo que le está pasando, por ejemplo, a los equipos de computación, que su valor ya puede considerarse un gasto, no una inversión, y que su vida útil no es 3 años, sino que, dado la obsolescencia tecnológica, puede ser mucho menos. Bueno, el valor de reposición trata de levantar todas esas críticas que tiene el valor contable y cambia ese valor. Generalmente lo que va a pasar es que el valor de reposición sea un poco superior al valor contable. Siguiendo con los criterios estáticos, otra alternativa que tenemos es lo que se denomina PERS, o el Price Earning Ratio, no sé, de los 40 estudiantes que estemos aquí presentes, candidatos a estudiantes que estemos presentes, seguramente la mayoría somos latinoamericanos, por lo cual este indicador PER es muy válido para economías con mucha transparencia, en donde existe información de comercialización, de venta de empresas, como pueden ser bolsas, en donde se sabe los valores sobre los cuales se vende la empresa, entonces las distintas empresas. Entonces, donde existe una economía transparente, es posible encontrar estos ratios de price. Quizás en las economías latinoamericanas, que todavía no hemos madurado en el tema de transparencia
la información ya no solo contable, sino de vínculos de enajenaciones de empresa, por ahí no lo podemos encontrar, pero sí se puede, a través a veces de cámaras específicas de negocios, farmacéuticas, de investigación, a veces se puede encontrar este indicador. Este indicador es, bueno, da el valor al cual hubieron otras enajenaciones de empresas que pueden ser del mismo ramo de actividad y, bueno, son una referencia también estática para poder valorar las empresas. Y, por último, y acá sí, los latinoamericanos tenemos mucha experiencia en esto, es el múltiplo basado en los beneficios. Básicamente, muchas veces cuando uno va a comprar o vender, lo que mira es el beneficio y no sé, se lo multiplica generalmente por 5 años. Bueno, es decir, compro una empresa que en 5 años me va a dar tal beneficio. El múltiplo basado en el beneficio es eso, de determinar el beneficio contable de la empresa y multiplicarlo por un N años, que puede llegar a ser 5 o lo que la economía estipule. También ahí tenemos que ver cuánto riesgo o cuánta incertidumbre tiene una economía actualmente. Hemos tenido, y sabemos todos, procesos de inflación muy grande en distintos países de Latinoamérica, hubo hiperinflaciones, grandes devaluaciones. Bueno, a veces, frente a esas incertidumbres, el múltiplo basado en beneficios se vuelve más corto en determinar la N cantidades de tiempo. Por otro lado, y pasando a la segunda escala de modelos de valoración, tenemos los modelos de valoración dinámicos, en los cuales sí se puede tomar información de lo estático, es decir, de la información contable de las empresas, pero ya comenzamos a proyectar estos distintos valores de ingresos, de costos, hacia el futuro. Por ende, toda esa sensación de comodidad que podíamos tener en los valores, en la valoración estática, aparece el concepto de incertidumbre, porque vamos a proyectar los distintos conceptos de valoración de descuentos, descontaremos los dividendos del futuro hacia un tiempo cero. Hoy tomaremos, no sé, desde el 2023 a la fecha y lo traeremos 5 años para acá y diremos, bueno, los dividendos de la empresa de los 5 próximos años actualizados a una tasa de descuento dan tanto y ese puede llegar a ser la valoración de la empresa. Entonces, valoración también de los flujos, de los descuentos de los flujos de efectivo o del flujo de negocios, en donde, repito, ahí empezaremos a hablar de algunas cuestiones específicas que, por ejemplo, en el caso del descuento de flujos de efectivo, ahí lo que haremos es los flujos disponibles para el accionista, es decir, el cash flow libre, que no resulta ser más de que el beneficio neto más las amortizaciones, menos las inversiones y más menos las variaciones del activo circulante, del circulante de la empresa. Todo eso se trae se descuenta a un momento del tiempo. Por lo cual, esto obviamente que este cash flow libre, que lo vamos a descontar, nos obliga a que vamos a tener que estar proyectando el beneficio neto del periodo de tiempo que estuvimos analizando, haciendo nuestro cuadro de amortizaciones, viendo cuáles van a ser las inversiones que vamos a realizar en ese periodo de tiempo, es decir, cuánto de caja vamos a utilizar y cómo van a variar mi circulante, es decir, mi activo corriente menos mi pasivo corriente. Ahí el tema de las amortizaciones es otra vez un tema talón de Aquiles de la contabilidad y como tal se suma, dado que la amortización es un no fondo, un manejo de no fondos que se ve el reflejo contable. Entonces, descontado a ese flujo de descuento, vamos a poder obtener cuál es el flujo de descuento de cash flow libre para el inversionista proyectado a esta fecha. Por otro lado, también nos surge otra vez el tema de la valoración que tenemos, las ventajas y las desventajas que tendremos por el descuento de
de flujo, en donde veremos cuáles son las ventajas, las seguridades y las desventajas que tiene este sistema de valoración de descuento de flujo de efectivo. La incertidumbre, ya la mencioné en el slide anterior, es uno de los problemas que tenemos. Piensen ustedes, imagínense durante 3 segundos cuál va a ser el nivel de inflación que van a tener dentro de 5 años en vuestro país. El nivel de inflación dentro de 5 años en su país. A eso agréguenle, obviamente, que si estamos hablando de dinero, eso va a ser lo que nos cobren los bancos, va a tener una tasa de interés más inflación en el 5.º año. Es una tarea difícil, pero bueno, hay empresas que se dedican a esto, que nos pueden dar determinada referencia para esto. Para lo cual, bueno, ahí veremos cómo descontamos esos flujos de descuento, es decir, cuál es la tasa que vamos a utilizar. Y tendremos distintas alternativas. Bueno, la del costo de capital propio, que generalmente es la rentabilidad libre de riesgo más una prima de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Bueno, en su país o en cada uno de vuestros países puede ser los bonos de deuda pública, en la medida que se entiende que la deuda del Estado se paga. Tuvimos algunas excepciones en Latinoamérica que las deudas del Estado no se pagaron, pero básicamente generalmente se toma que la deuda pública puede ser una tasa referente, a la cual se le suma la característica de una prima de riesgo propia del negocio. Obviamente que no es, que son distintas dependiendo de las características en las cuales o tipo de negocio que yo esté trabajando. Pensemos un negocio agrícola, en donde tengo la incertidumbre de mucho sol, poco sol, mucha agua, poco agua, versus lo que puede ser un negocio de una farmacia o un laboratorio en donde los productos son bastante, las variables son bastante estables, o negocios bastante atípicos como pueden ser todo lo que son las industrias extractivas. Piensen lo que le pasó a la industria del petróleo, que hoy tienen el barril por el piso, el riesgo de ese tipo de negocio es más alto, o lo que le pasó a la industria extractiva del oro, la cual en un momento profesionalmente yo tuve la posibilidad de trabajar. Si no me falla la memoria, en un momento la onza de oro llegó a estar en $1.600 y creo que ahora debe andar en $200 la onza. Eso hace a que un negocio sea más riesgoso que otro. Y bueno, sobre ese valor de deuda pública más ese nivel de riesgo, se calculan cómo vamos a descontar el flujo de descuentos. La otra alternativa que tenemos es el modelo CAM, a través del precio de los activos, que es un modelo que lo describiremos, les enseñaremos cómo determinar ese valor. La tercera alternativa para descontar ese costo de capital es ponderar los distintos costos de deuda de fondos propios y fondos ajenos contra los recursos que la empresa tiene. Es decir, ustedes saben que si reconocen o identifican rápidamente un estado de situación patrimonial, del lado izquierdo encontrarán los activos, es decir, lo que es propiedad de la empresa. Del lado derecho estará el pasivo y el patrimonio. Bueno, el patrimonio son los fondos propios de la empresa. El pasivo es los fondos ajenos y no es la palabra adecuada, estudiaremos respecto a las relaciones patrimonio y que son los recursos propios versus los recursos ajenos que son el pasivo. Trabajaremos sobre eso y encontraremos la forma de descontar y valorar los distintos flujos para determinar un valor de empresa en los modelos dinámicos. Finalmente avanzaremos sobre
el EVA también, que consiste partiendo de un concepto básico de la contabilidad, un concepto que apareció hace no muchos años, esto de tener 10, 15 años, que tiene que ver con el concepto de que el dinero disponible para los inversionistas usualmente es aquel que tienen después de disponer de pagar el costo de capital. Un concepto que estaba ahí, pero que a veces estaba ahí presente, lo manejábamos empíricamente, pero a alguien se le ocurrió escribir el concepto del EVA y bueno, nos dio la luz de algo muy, muy, muy claro. Es decir, el crecimiento de valor de una empresa está dado por los ingresos menos los costos operativos, los no fondos pagando los impuestos y pagando lo que es el costo de capital. Eso es lo que hace al valor de la empresa y hace que una empresa valga más o valga menos. Entonces, trabajaremos también sobre ese concepto, que es un concepto que vamos a trabajar sobre el concepto de valoración de empresa. Finalmente, empezaremos la quinta clase, en donde la dinámica del grupo comienza una historia totalmente distinta y lo que hacemos, lo que hago, mejor dicho, es separo al grupo en dos. Un grupo es comprador y otro grupo es vendedor. Luego de separado el grupo, comienzan los distintos estudiantes, las distintas estudiantes a trabajar sobre información que les voy a brindar de una empresa que va a actuar, es una empresa instalada en España, que maneja determinado tipo de negocio y que, bueno, la familia ha decidido que está dispuesta a escuchar ofertas. Por otro lado, hay una empresa estadounidense que desea desembarcar en Europa y, bueno, puede resultar que esta empresa le resulte interesante para comprar y desembarcar en Europa. Les separo el grupo en compradores y vendedores. A cada grupo le envío información que no es necesariamente la misma, y porque el sentido de esto es tratar de reflejar lo máximo posible respecto a lo que sería un ejercicio de comprar y vender una empresa. La información, generalmente, la empresa que está vendiendo posee toda la información respecto a su negocio. La empresa que está comprando por ahí accede a alguna información o puede negociar información respecto a la vendedora, pero no necesariamente conoce todos los pormenores internos. Por otro lado, el vendedor no necesariamente conoce las capacidades financieras para pagar y todo lo demás. Entonces, tratamos de jugar con una serie de incógnitas que tanto compradores como vendedores van a desconocer. Y comenzamos a hacer 2 rondas de negociaciones, en donde en una primera ronda los grupos me hacen llegar a mí las distintas valuaciones de la empresa a través de los métodos estáticos y dinámicos. Llegan a un valor, a distintos criterios de evaluación, porque los métodos dan valores distintos, ya sea por contable, precio de liquidación, por el PER, por los descuentos de flujos. Llegan a 5 o 6 valores de la empresa, desde el punto de vista del comprador y desde el punto de vista del vendedor. Entonces comenzamos directamente a hacer una negociación en donde selecciono un par de voceros, vocero titular y suplente, para comenzar la negociación respecto a las compras y las ventas. Y obviamente que ahí descubrimos que no necesariamente la evaluación es un precio final que se da en una compra-venta. Este modo de negociación y que hacemos a través de webinar, yo llevo una estadística más o menos de los últimos 3, 4 años y hemos tenido absolutamente de todo, precios totalmente dispares, y hemos tenido alguna vez también un escenario en donde compradores y vendedores no se pusieron de acuerdo, por lo cual es una actividad que es interesantísima. Los estudiantes siempre
no sé si evalúan el curso muy bien a través de este tipo de negociación, porque entre primera y segunda negociación, y ahí yo actúo un poco de abogado del diablo, a veces entre la primera y segunda negociación les cambio variables, les vuelvo difícil la disponibilidad de fondos, o le pongo alguna angustia familiar que necesitan vender sí o sí, etcétera, etcétera, para ver y descubrir in situ con lo más próximo posible en este laboratorio virtual que hacemos, entender que la evaluación de la empresa a través de todos estos sistemas no necesariamente es el precio final. Es una experiencia muy rica, hemos recogido muy lindas, es que hemos recogido una muy linda experiencia. En definitiva, esto es un poco lo que vemos. Voy a tratar de ver las preguntas que ustedes tienen. Aquí hay alguien que dice, hay un comentario del profesor que me confundió. Bien, te pido me lo escribas y con gusto te contesto. Daniel, ¿estás allí, Daniel? Hola, Enrique, sí. Te estoy escuchando perfectamente. Me dice Carmen que ya se aclaró. Ok, Carmen, no sé qué parte, pero si quieres compartir la inquietud para que todos lo veamos, no hay ningún problema. Los profesores actuamos en esto mucho como facilitadores para vuestra formación, ¿no? Principalmente la ventaja que tiene ALDE es que ustedes pueden acomodar sus tiempos de estudios en ese equilibrio que tenemos que hacer de trabajo, familia y formación, y bueno, y siempre estamos nosotros disponibles a través de la herramienta del Moodle para contestarle la pregunta, en este caso la herramienta de webinar. Así que, bien. Tiempo de preguntas a los 48 asistentes que están. Estoy a su disposición. Lo que deseen preguntar. A ti, Carmen, el agradecido soy yo, Carmen. Muchas gracias a ti. ¿Consultas? Daniel, a ver si tú ves alguna pregunta. Vale, reviso el panel, pero vamos, que son exactamente las mismas a las que tú, Enrique, tienes acceso. Sí, pero estoy dificultado. No puedo abrir el... ¿No puedes desacoplarlo del panel de la derecha? Exactamente. Vale, vale, bueno, te las traslado yo en todo caso, pero bueno, esa última intervención era la de Carmen. Bueno, que realmente la única persona que nos ha trasladado alguna cuestión es Carmen, de momento. Porque, vale, ahora Lucía pregunta, buenas tardes, me gustaría saber cómo aplicas el cash flow. Bueno, el cash flow lo que nosotros hacemos es directamente, Lucía, darte primero los conceptos teóricos, ¿no? Y proyectarte todas las variables, elementos para que tú puedas hacer la proyección de un estado de resultados de la compañía. En un periodo, generalmente trabajamos en un marco temporal de 5 años. Y bueno, partimos del estado del beneficio, te brindamos información de las amortizaciones, vamos a saber qué inversiones hay y descontaremos el cash flow, a su vez teniendo en cuenta más o menos las variaciones, las necesidades de capital de giro. Toda esa información se te brinda. Otra cosa que hacemos, y es una metodología que nos ha resultado muy interesante, es todo se te propone, Lucía, a través de un Excel en el cual se te brinda la información, se te da el formato vacío y tú vas completando la información de acuerdo a la información que se te da en el caso. De forma tal que después, cuando tú subes el trabajo, en mi propuesta de solución voy controlando cuáles son tus diferencias y todos trabajamos sobre el mismo formato.
E inclusive hay algo que es muy interesante, que yo siempre lo repito, y es que existe una capacitación vertical, es decir, del docente hacia los estudiantes, pero muchas veces entre los estudiantes interactúan, es decir, hay una capacitación horizontal, ¿no? Entonces trabajamos todo sobre un mismo formato, con información, con el mismo formato en Excel y con información que la tenemos que volcar en Excel, y las fórmulas se van dando todas, ¿no? ¿Alguna otra más, Daniel? Vale, Andrés Sandoval pregunta lo siguiente, por lo que comenta, no sé si es alumno, pero bueno, pregunta, estoy en la actividad y me ha costado mucho entender el concepto. Al no ser financiero, este tema ha sido algo complejo. Nos comenta eso, pero... Sí. Andrés, ¿estás hoy cursando el curso? Vale, sí, Andrés confirma que es alumno. Sí, ahí está diciendo, sí, sos alumno. Bueno, Andrés, hoy estamos en la segunda clase. No te recuerdo de memoria, pero cómo te fue la primera. Por eso, siempre lo que tenés que hacer, y sabes que estoy disponible frente a cualquier duda, va a actuar. ¿No tuviste feedback? Hoy en la noche estoy ingresando, ahora después de finalizar esto, y te estoy dando el feedback, Andrés, de tu consulta. Vale, perfecto. Bueno, luego Gonzalo López nos indica, no me quedó claro el concepto del flujo de caja del negocio frente al flujo de efectivo disponible para el accionista. Ok. La diferencia entre uno y otro básicamente es la diferencia de pago de los capitales, ¿sí? Básicamente es eso, para decirlo en forma rápida. Es el disponible que se tiene luego de utilizar o descontar lo que se pagó en el pago, en los intereses de costo del capital. Vale. Luego, Sandra Briseño, que también entiendo que es alumna por lo que nos comenta, indica lo siguiente. A medida que vamos haciendo ejercicios es cuando surgen las dudas. Por ejemplo, en el tema de valoración de empresas tengo dudas en cuanto a los estimados de años siguientes, cómo se ajustan a la valoración actual. Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones planteadas en el ejercicio de esta semana. Ok. Bien, lo que estamos haciendo esta semana es la proyección de un estado de resultados, ¿sí? Lo que tenemos es el caso que nos está convocando, que estamos diciendo que partiendo de una base contable vamos a tratar de proyectar, teniendo eventos especiales que tuvimos el año pasado y eventos que se podrían llegar a repetir el año que viene. Por ejemplo, tenemos un juicio laboral que hemos ganado, que se dio el año pasado, por lo cual nuestro resultado está sucio, entre comillas, por un juicio laboral que hemos ganado el año pasado, por lo cual si nosotros dijimos que hemos ganado un importe N, para el próximo ejercicio no vamos a volver a ganar un juicio laboral. Lo que estamos proponiendo en el caso de esta semana es que partiendo de un resultado contable pongamos los más menos de cosas que sí se pueden llegar a repetir el año que viene y restar lo que no se repite el año que viene. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, es que sobre esas diferencias de resultados o de utilidades o pérdidas que vamos a tener en el periodo siguiente, pueden llegar a tener un efecto impositivo, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que ver si la ganancia tiene un impacto fiscal y la pérdida tiene un impacto fiscal. Vale, y luego hay una pregunta por aquí de Ana Ivonne, bueno, que nos pregunta por algunos ejemplos prácticos, que si habrá algunos en la charla. Bueno, la charla se está acercando ya a su final. Lo único es que no sé si se refiere, si es alumna y también se refiere a casos prácticos, en este caso en el campus. En los casos, lamentablemente en la charla no vamos a poder dar uno, pero todas las semanas tenemos un caso práctico que estudiamos. Vale. Mario Armando nos indica, soy médico y para nada experto en finanzas. En cuanto al EVA,
le agradezco algunos comentarios que me ayuden a entender este indicador tan importante para la valoración de las empresas. Bien, le podemos mandar quizás una ficha técnica le pedimos el correo y le mandamos algo puntual de la ficha técnica. Daniel, ¿le pedís el correo al doctor? Vale. Siempre hay que tener a los doctores como amigos. Y le mandamos la ficha técnica de la clase número 4, en donde explicamos todo este concepto. Vale, perfecto. Bueno, Mario, tenemos tu correo ya registrado de cuando te apuntaste al webinar, así que te enviaremos ese documento que da respuesta a esta pregunta que nos planteas. Muy bien. Vale, y parece que de momento que no hay más cuestiones. Vale, bueno, acaba de entrar una. Diego García pregunta: ¿cuál es el método para la valoración de empresas que usted aconseja o cuál es el que más se aplica en la actualidad? No existe la respuesta, no existe una respuesta única. Inclusive, mira, en este momento, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa que hicimos la valoración, encontramos un entorno de entre 3 millones y 2 millones de dólares, más o menos. La semana pasada el propietario me dijo, la quiero vender, no quiero trabajar más, está agobiado de la empresa, y me dice, la vendo en 1 millón y medio. Entonces hay componentes, lo que quiero decir con esto, que hay componentes a veces emocionales que los sistemas de evaluación no lo tomamos en cuenta. Esta persona está cansada, es una empresa con mucho personal, una gran cantidad de personal, y bueno, el manejo del personal lo tiene agobiado, ya lleva 17 años en la empresa y está agotado mentalmente, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación se los di, el entorno de la empresa anda en 3 millones, 2 millones. El otro día me dijo, si viene alguien que me dé 1 millón y medio, la entrego a la empresa. Después hay otras cosas, por ejemplo, que quizás ustedes en sus países lo pueden ver. Existen valores que tienen que ver no necesariamente con los criterios estáticos y dinámicos, sino que tienen que ver, por ejemplo, por puntos de venta. Es muy común encontrar cadenas de farmacias que tienen N locales en todo un país. Muchas veces valen por la cantidad de locales que tienen. Entonces, quizás ustedes lo hayan podido visualizar, en determinado momento las empresas son agresivas en poner locales por todos lados y uno a veces no entiende muy bien por qué. Bueno, a veces es por eso. Hay empresas, grupos inversores que compran en función de indicadores tales como cantidad de locales o cadenas de supermercados pequeñas o supermercados, etcétera, etcétera. No existe una ley que diga esta es la forma, ¿no? Son muchas que generan aproximaciones y no existe la fórmula de vender. Perfecto. Bueno, Milena, por lo que nos comenta, que también es alumna, bueno, nos traslada un comentario en el que dice, están hablando de talleres que no he visto en mi clase. Entiendo que, bueno, que este webinar es como complemento a la clase. No sé si tú puedes saber, Enrique, a qué se refiere exactamente o que nos lo aclare. Sí, Milena, estamos actualmente en la segunda clase. Los talleres y la webinar, como habrás leído en el foro de bienvenida, se van a dar las clases 5 y 6. Vale, perfecto. Y bueno, para ir finalizando, David nos traslada la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden tomar en cuenta desastres naturales o crisis financieras que pueden afectar a la factibilidad de los presupuestos? Bueno, ahí las tasas de descuento cambian significativamente, ¿no? Las tasas de descuento como tal del presupuesto que se va a descontar cambia significativamente, pero a su vez el presupuesto
creado en determinadas condiciones normales, si hay una catástrofe se tiene que replantear el presupuesto, ¿no? Vale, Y pues bueno. tomar ese escenario pesimista y después descontar a una mayor tasa, lo cual tanto un presupuesto pesimista como una tasa de descuento distinta hacen que el valor de la empresa sea menor. Perfecto, pues muchas gracias por tus aclaraciones, Enrique. Muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que realmente les haya resultado de interés. Damos un saludo a nuestros alumnos y también esperamos que aquellos que todavía no son alumnos de ALDE, este webinar les haya gustado y sea, bueno, sirva de punto para que a partir de ahí pues soliciten admisión o se terminen por decantar por matricularse en uno de los másters de ALDE. Bueno, un saludo. Gracias a todos, un saludo grande. Hasta pronto.